La agencia de empleo era una pequeña oficina alquilada en la planta baja de un edificio de ladrillo de 5 pisos. En la oficina había 2 escritorios donde 2 chicas amables entrevistaban a los solicitantes de empleo, siempre tratando de sonreír incluso cuando tenían que rechazar. Daniela se sentó frente a Teresa, la chica con la identificación, en el escritorio a la izquierda de la entrada. Teresa, con el ceño ligeramente fruncido por la tensión, examinaba cuidadosamente el historial laboral de Daniela, cruzando datos ocasionalmente en la computadora. ¿Tienes antecedentes penales?, preguntó, mirando a Daniela. Sí, pero han sido eliminados. Me otorgaron amnistía y el caso está siendo revisado en este momento. Ya veo, dijo Teresa pensativa y volvió a mirar al monitor. Pero tu cargo es desfalco de estupefacientes utilizando tu posición oficial. ¿Y quieres trabajar como cuidadora? Bueno, sí, pero permíteme reiterar, el caso está siendo revisado y los antecedentes serán eliminados. Celia, la chica con la identificación en el escritorio vecino, observaba atentamente a Daniela. Se sentía incómoda por la situación que se había desarrollado. Por supuesto, había anticipado dificultades de esta naturaleza, pero fue un guardia amable de la instalación correccional quien le dio la tarjeta de negocios de la agencia al ser liberada, diciendo con confianza: si estás buscando trabajo, asegúrate de venir aquí. Así que vino, pensando que podría haber algún acuerdo tácito entre la agencia y la instalación correccional, solo para darse cuenta de que fue un error. Entiendo todo esto, continuó Teresa, pero estamos obligados a informar a los empleadores sobre toda la información relevante sobre los solicitantes de empleo. No creo que alguien esté dispuesto a confiar a sus seres queridos a una condenada, incluso si pudo haber sido injusto bajo este artículo. Cuando las personas tienen opción, no asumen riesgos innecesarios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, por supuesto, suspiró Daniela. Entiendo completamente cómo se ve todo esto desde afuera. Me disculpo por cualquier inconveniente. Extendió la mano para recuperar todos sus documentos. Teresa, aún con el ceño fruncido, recogió lentamente los papeles y se los entregó de nuevo a Daniela. Celia, en el escritorio vecino, continuó mirando a Daniela, desalentada con interés. Maldita sea, pensó Daniela. Es como si hubieran traído un animal exótico a la oficina. ¿Y por qué me está mirando así? Daniela colocó los documentos en una carpeta azul transparente, la guardó en su bolso y salió al pasillo. En sus 26 años había logrado seguir 3 profesiones, 2 antes de ser condenada por un delito que no había cometido, enfermera y farmacéutica, y una directamente en la prisión, modista. Por supuesto, Daniela prefería seguir trabajando en su campo principal, pero hasta que su caso sea completamente revisado y se encuentra el verdadero culpable, si alguna vez sucede, nadie se atrevería a contratarla en un hospital o incluso en la farmacia más deteriorada. Por lo tanto, el puesto de cuidadora era la oportunidad más realista en las circunstancias actuales. No quería volver a ser modista porque incluso en la prisión comenzó a experimentar problemas de espalda debido a largas horas de estar sentada, lo que le provocaba insomnio y dolores de cabeza constantes. Pero ahora también habían surgido problemas aquí. Daniela maldijo el día en que consiguió un trabajo hace 2 años como enfermera del médico de familia, el señor Montero, quien probablemente fue quien la incriminó, cuando se descubrió que ciertos pacientes gravemente enfermos estaban recibiendo medicamentos narcóticos de manera algo ilegal, pasando por alto muchos detalles burocráticos requeridos por la ley. El señor Montero logró salir ileso, pasando todo el periodo de investigación supuestamente hospitalizado por un ataque al corazón. Lo interrogaron sin mucha imparcialidad, lo que no se podía decir de Daniela. Los investigadores la tomaron en serio desde el principio, convencidos de que ella era la culpable, ya sea por estupidez o con intención maliciosa, de estar involucrada en transacciones ilegales con morfina y tramadol. No intentó culpar al señor Montero, ya que ella misma estaba segura de su inocencia y creía que los medicamentos se habían extraviado por otras razones que los investigadores eventualmente descubrirían. Pero el caso se resolvió rápidamente para alguien, y en 2 meses Daniela se encontró tras las rejas, sin poder creer que todo esto realmente le estaba sucediendo. Pasó 1 año y medio en prisión, tratando todos los días de entender lo que realmente había sucedido. Daniela no presentó una apelación, no habló con un abogado, no escribió cartas llorosas a nadie. No había nadie a quien escribirle, y no tenía dinero para contratar un abogado. Su madre murió inmediatamente después de dar a luz,
y su padre, consumido por el dolor y considerando al recién nacido como el asesino de su amada esposa, se deshizo de ella un año después al colocarla en un orfanato privado, aunque costoso. Daniela nunca vio a su padre, pero hasta su salida del orfanato, el pago por su manutención llegaba regularmente. Daniela estaba agradecida al misterioso progenitor por eso. Sus cuidadores y maestros resultaron ser buenas personas y recibió una educación y crianza decentes. Y luego, por alguna cruel vuelta del destino, terminó en prisión. Sin embargo, después de 1 año y medio se le concedió inesperadamente una amnistía. Su historial criminal sería borrado, recibiría recomendaciones positivas y la suma que había ganado cosiendo se le entregaría íntegramente, sin deducir los gastos de la manutención. Era simplemente milagroso, pero habiendo aprendido de la amarga experiencia, Daniela no se apresuró a alegrarse por este giro de los acontecimientos. ¿Quién sabe qué podría haber detrás de todo esto? No tenía control sobre la situación y no sabía nada sobre los mecanismos ocultos que llevaron a su amnistía. No podía relajarse ni hacer planes a largo plazo. Gracias a Dios, su apartamento de una habitación permaneció intacto y seguro. Tenía algo de dinero para sobrevivir al principio y tenía una tarjeta de visita con la dirección de una agencia de empleo que ofrecía un puesto de cuidadora muy interesante. Eso era más que suficiente por ahora. Con estos pensamientos sombríos y recuerdos, Daniela caminaba por el pasillo en busca de un cubo de basura donde poder tirar la tarjeta de visita rota, cuando inesperadamente se le acercó una chica llamada Celia. «Disculpa», dijo, dirigiéndose a Daniela. «¿Eres Daniela?» «Sí, soy yo. Una vez más, pido disculpas. Estoy aquí por un puesto vacante que podría ser adecuado para ti». Daniela levantó las cejas sorprendidas. «¿Un trabajo? ¿Pero no has oído hablar de mis antecedentes penales?» «Sí», asintió Celia. «Pero en este caso no es un problema. Aquí». Le entregó otra tarjeta de visita en la que, sobre un fondo negro, estaba escrito en letras doradas: «Rubén Crespo Álvarez, abogado». Daniela giró la tarjeta en sus manos, pero no le aportó claridad. «Este es el abogado», explicó Celia. «Debes ponerte en contacto con él si realmente necesitas un trabajo como cuidadora». «¿Por qué el abogado? ¿Algo le sucedió a su familia?» No. Él es abogado personal de otra persona que está buscando una cuidadora para sí mismo». ¿A través de un abogado? «Sí, lo sé, suena extraño. Permíteme tratar de explicarlo. Yo misma no estoy muy familiarizada con los detalles de este trabajo, pero lo que sé es que el empleador mismo está ubicado lejos, en algún lugar cerca de la capital. Por alguna razón, no hay internet ni servicio de telefonía móvil allí, y todos sus asuntos son manejados a través del abogado. También sé que esta persona no es pobre, pero ya ves, no muchas personas están dispuestas a viajar a un lugar tan remoto donde no hay comunicación y por un periodo indefinido, aunque el salario es bueno, 300 al día». ¿300? Daniela se sorprendió cada vez más. «Además de alojamiento gratuito y comidas proporcionadas por el dueño». «¿Y por cuánto tiempo es todo esto?» «Podría ser por 1 o 2 meses, tal vez incluso 3. No puedo decirlo con seguridad. Según tengo entendido, los médicos han asignado aproximadamente esa cantidad de tiempo para el anciano. Está postrado en cama y todavía usa una silla de ruedas, pero no está claro cuánto tiempo durará esto». Celia suplicó a Daniela, como si supiera un poco más de lo que estaba dejando ver, y su interés en Daniela iba más allá de una simple solicitud. «¿Qué dices?», casi susurró. Ahora le tocaba a Daniela fruncir el ceño. En realidad no había nada que la retuviera en la ciudad. Si no encontraba trabajo, tenía suficiente dinero para sobrevivir durante un par de meses. ¿Pero luego qué? ¿Y por qué no pasar un par de meses al aire libre, rodeada de naturaleza virgen? Después de todo, si no hay comunicación, probablemente sea algún tipo de agujero en medio del bosque o un pantano. ¿Puedes ser más específica?, preguntó Daniela. «¿Dónde exactamente?» «Está cerca de un pueblo», dijo Celia. «El pueblo es pequeño, solo 300 personas, pero la casa del empleador está a unos 10 kilómetros del pueblo, así que nadie te molestará». «De acuerdo», dijo finalmente. «Visitaré al abogado». «Gracias», sonrió Celia. «Asegúrate de llamarlo tan pronto como puedas. Es un hombre ocupado, pero definitivamente contestará tu llamada, te lo aseguro. Está vacante, es extremadamente urgente, créeme». Daniela también sonrió involuntariamente.
principalmente por el extraño término extremadamente urgente para una vacante de trabajo. Se imaginó a un pez atrapado luchando en una red, y la sonrisa desapareció de su rostro debido a una asociación. No obstante, debía tener preocupación. «Adiós», dijo. «Y gracias, Celia. Definitivamente llamaré al abogado». «Buena suerte», le deseó la gerente y se dirigió rápidamente hacia la oficina donde probablemente ya había otro visitante esperándola. A la mañana siguiente, antes de llamar al abogado, Daniela se conectó a internet y buscó en el mapa para ver dónde se encontraba este pueblo, y resultó ser un lugar bastante inusual. A la izquierda del nombre del pueblo había un icono en forma de torre de fortaleza con la palabra extraterrestre escrita junto a él. Este extraterrestre llamó la atención de Daniela y fácilmente encontró fotos de él en el mapa. El ser extraterrestre resultó ser un monumento que representaba a una criatura agotada con los ojos hinchados y entrecerrados, que se había arrodillado tal vez por impotencia o deseando ocultarse de las miradas curiosas. A Daniela le pareció bastante divertido. La criatura le parecía bastante amigable. Después de ver las fotos, Daniela midió la distancia desde su ubicación hasta el pueblo, que resultó ser de 2.500 kilómetros por la ruta más corta. ¡Oh no! Eso es más de un día de viaje sin hacer paradas. Ni siquiera se molestó en buscar opciones de tren o avión disponibles para llegar allí, pensando que tal vez si el empleador invita a alguien a un lugar tan remoto, ya habrían considerado todos los posibles medios de transporte. No es de extrañar que nadie acepte esta vacante, pero Daniela no tenía otras opciones por ahora. Tenía que esperar hasta que su caso se cerrara finalmente, y ese pueblo todavía le parecía familiar, aunque no encontraba ninguna explicación lógica para ello. Daniela sacó la tarjeta de visita y marcó el número que aparecía en su teléfono móvil. Rubén Crespo Álvarez. Una voz grave sonó al otro lado. Estoy escuchando. Hola. El corazón de Daniela empezó a latir por alguna razón. Llamo por la vacante de cuidadora. Celia me dio su tarjeta de visita y me dijo que contactara con ustedes. Ah, sí. La voz del abogado se volvió más amigable. Buenos días, ¿cómo debo llamarte? Soy Daniela, dijo la chica suavemente. Buenos días, Daniela. Gracias a Dios alguien respondió a la vacante. ¿Te puedes imaginar a dónde tendrás que ir? Sí, puedo. Tengo el mapa justo delante de mí. El hombre sonrió amablemente. Entonces, ¿ya has pensado todo detenidamente y has tomado una decisión final? Daniela vaciló ligeramente, sin saber cómo expresar sus dudas de la manera más delicada. Bueno, comenzó. Me gustaría conocer más detalles, pero en general sí. He pensado en ello y si no hay otros problemas aparte de la larga distancia, entonces de acuerdo. No te preocupes por eso, llegarás en helicóptero. Solo son unos 3 kilómetros a pie desde el punto de desembarque hasta la finca del señor Alonso. ¿Finca? Daniela se sorprendió. ¿No es solo una casa? Sí, es una finca con muchos edificios. Vivirás en la casa con el señor Alonso. Además del propietario, hay otras 2 personas viviendo en la finca y hay un cocinero que también se encarga de las tareas domésticas. Tú serás la tercera persona. Supongo que tienes experiencia como cuidadora. Tengo formación médica y hay algunas otras cosas en mi historial, pero preferiría discutirlas en persona. Por supuesto, Daniela. Ven a la dirección indicada en la tarjeta de visita. Estaré esperándote. Tengo 2 horas libres, así que date prisa y luego podremos discutir todas las incertidumbres y detalles. Rubén Crespo resultó ser un hombre agradable, ligeramente regordete, con una cabeza calva brillante. Daniela sentía que tenía problemas cardíacos, no porque hubiera señales extremas que lo indicaran, sino porque había tenido ese don desde la infancia. Podía percibir qué tipo de enfermedades tenía una persona y generalmente era precisa en sus predicciones. Su conversación fue significativa, pero ligera, como si se conocieran bien incluso antes de ese encuentro. El historial criminal de Daniela no le molestaba en absoluto al hombre, simplemente lo desestimó y recitó un chiste. Hay una biatleta corriendo vueltas de penalización porque no le dan un rifle debido a su historial criminal. Con esa pregunta delicada, la conversación se cerró inmediatamente. A la mañana siguiente, Daniela abordó el helicóptero en un pequeño aeródromo, conducida personalmente hasta allí por el señor Crespo. ¿Es un vuelo largo?, preguntó Daniela con una última pregunta. Unas 11 horas, con 3 paradas para repostar, respondió el abogado y miró su reloj. Llegarás alrededor de las 8 o 9 de la noche.
Cerró la puerta de la cabina del helicóptero, se despidió con la mano y se dirigió rápidamente hacia su automóvil, aparentemente apurado. El corazón de Daniela volvió a latir rápido y anormalmente fuerte. Se sentó en el asiento trasero con auriculares y micrófono para estar siempre en comunicación con el piloto, pero durante la primera media hora de vuelo no había dicho ni una palabra. Daniela nunca había volado antes, ni siquiera en helicópteros y mucho menos en aviones de pasajeros regulares. Mirando desde arriba su ciudad natal y los vastos espacios que se abrían más allá de sus fronteras, se maravilló de su belleza y grandeza. Desde abajo, al caminar por las calles estrechas y apenas salir de los edificios, todo no parecía tan grande. El mundo entero parecía girar alrededor de lugares familiares de la infancia, pareciendo pequeño y acogedor. Pero una vez que miras esas cosas desde una altura de al menos 300 metros, la mente ya no puede comprender tales escalas. Incluso a 10 kilómetros de distancia, todo pareciera ser menos significativo. Sin embargo, la altitud a la que volaba el helicóptero reflejaba la verdadera magnitud de manera más vívida. No sabía nada sobre este mundo. Algunos míseros ceros y fracciones de un porcentaje se ajustaban en su conciencia y parecían suficientes para considerarse conocedora del mundo, pero eso no era cierto. No sabía absolutamente nada. Hasta la primera parada para repostar, el cielo estuvo despejado, sin ninguna nube, y Daniela tuvo la oportunidad de disfrutar plenamente de las vistas. Mientras el piloto se ocupaba en silencio en el aeródromo, ella logró tomar un refrigerio y usar el baño. Pero después de una hora de volar en la segunda etapa del viaje, se formó una capa de nubes bajas y el piloto elevó el helicóptero a una altura de 1500 metros, con las nubes ahora debajo, ocultando las vistas. El monótono zumbido del motor hizo que Daniela se quedara dormida y durmió casi hasta que llegaron al pueblo previsto. Sin darse cuenta de que el piloto estaba repostando por segunda vez, abrió los ojos y vio vastos bosques debajo, con ríos sinuosos y las cumbres de altas montañas dispersas aquí y allá. En este mar gris-verde de naturaleza virgen, ocasionalmente divisaba pequeñas casas de aldeas desconocidas o cabañas aisladas, probablemente destinadas a cazadores o trabajadores. Seguramente osos, lobos, jabalíes y alces gobernaban esta área, y probablemente también había personas con intenciones menos puras que venían aquí a saquear. El piloto, que había permanecido en silencio todo el camino, finalmente habló. «Casi hemos llegado, faltan unos 15 minutos. ¿Cómo te sientes?» «Bien», respondió Daniela por el micrófono. «Hay niebla abajo, abróchate el cinturón por si acaso». «Ya estoy abrochada». Desde una gran altura, la niebla parecía una leve neblina que se asentaba en las tierras bajas, pero a medida que descendían se volvía más densa y extensa, ocultando completamente el suelo. El piloto estaba claramente tenso. Antes de aterrizar, parecía que las aspas del rotor habían despejado la niebla en un pequeño claro, revelando una superficie lisa cubierta de trébol y hierba. El aterrizaje fue exitoso. Estirando sus articulaciones rígidas, Daniela salió de la cabina, apoyada en la mano del piloto. Tan pronto como las aspas dejaron de girar, la niebla volvió a bloquear la visibilidad, dificultando ver claramente incluso a una distancia de 10 metros. Daniela miró al hombre desconcertada. Él comprendió su pregunta silenciosa y señalando hacia el norte explicó. «Caminarás por este sendero sin desviarte en ningún lugar y aproximadamente a 100 metros adelante habrá un puente estrecho. A partir de ahí no hay obstáculos. El sendero es claramente visible, no te perderás. ¿Viste la finca desde arriba?» «Había varios edificios en una colina al noreste», dijo Daniela. «Sí, eso es. Está a unos 3 kilómetros de aquí. No hay ningún lugar más cercano para aterrizar. Conozco bien este claro y el terreno se vuelve pantanoso en algunos lugares más allá de él. Llegarás antes del anochecer. Solo mantente en el sendero. ¿Está claro para ti?» «Sí, claro», asintió Daniela. «Gracias». «Buena suerte», respondió el piloto, como si inmediatamente olvidara su existencia. Dando unos pasos por el sendero, Daniela miró hacia atrás. El helicóptero ya no estaba a la vista. Se estremeció, se subió la capucha de su sudadera sobre la cabeza y siguió caminando. El silencio lo envolvía todo. Ni siquiera se escuchaba el canto de los grillos o el zumbido de los mosquitos. El silencio era tan profundo que le obstruía los oídos. A su izquierda, a través de la bruma, podía ver los últimos destellos carmesís del sol, que se había sumergido bajo el horizonte. Y allí estaba el puente, 3 troncos colocados sobre una zanja llena de agua oscura.
adornados con barandillas a un lado solo por apariencia. Daniela cruzó con cautela hacia el otro lado de la zanja y volvió a mirar hacia atrás. Tenía la sensación de que alguien la estaba observando constantemente, pero, por supuesto, no había nadie detrás de ella. Sin embargo, a unos 20 metros adelante, a la derecha del sendero, empezó a emerger una enorme figura negra. Daniela se detuvo bruscamente y se quedó inmóvil, escuchando atentamente. El silencio se mantuvo imperturbable. ¿Y si era un oso o un alce? ¿Qué debía hacer en ese caso? ¿O tal vez era ese mismo monumento al extraterrestre? Dio unos pasos vacilantes, tratando de ver más de cerca la silueta. Su corazón se relajó al darse cuenta de que solo era el cuerpo completamente oxidado de una vieja furgoneta que había encontrado su último reposo aquí por alguna razón. Parecía haber sido quemada. El césped, mojado por el rocío de la tarde, se pegaba a sus vaqueros, que estaban empapados hasta las rodillas. El agua chapoteaba en sus zapatillas y la mochila en su espalda empezaba a sentirse pesada, aunque Daniela solo había empacado lo esencial para los primeros días. Le dijeron que todo lo que necesitaba, incluyendo ropa de mujer y cosméticos, estaba disponible en la casa en caso de que los necesitara por alguna razón. Unos 40 minutos más tarde, mientras la oscuridad empezaba a instalarse, aparecieron en la colina las primeras estructuras de la finca. Daniela suspiró aliviada. Ahora ya no había nada que temer, había llegado a su destino. Dado que toda la finca estaba situada en la cima plana de una suave colina, la niebla no podía alcanzarla, lo que hacía que la vista circundante fuera aún más fantástica. Parecía flotar en el cielo, rodeada de densas nubes. En el oscurecido cielo de julio, las constelaciones de estrellas brillaban, haciéndose más luminosas. Aquí no eran obstaculizadas por las luces de la ciudad ni por los letreros publicitarios, intensificando la sensación de estar desconectada de la tierra. Mientras Daniela miraba a su alrededor, apenas respiraba, impresionada por la atmósfera encantadora, pero mezclado con este encanto había algo más, reminiscente de la anticipación de un giro inevitable. Después de todo, incluso en los cuentos de hadas, las cosas nunca van sin contratiempos. Siempre hay alguna bruja, monstruo o espíritu del bosque que impulsa a los héroes a embarcarse en una aventura. Había algo propio de Tim Burton en todo esto. Daniela fue despertada de estas fantasías por un sonido inusual que se asemejaba al resoplido de un caballo. Ella se sobresaltó. Entrecerró los ojos y, efectivamente, a unos 30 metros adelante, junto a un edificio bajo hecho de ladrillos ligeramente desgastados, vio a un anciano de complexión fuerte, sosteniendo las riendas de un caballo gris de grandes manzanas. El hombre miró a Daniela intensamente y se mantuvo en silencio. El borde de un sobre, típicamente usado para enviar cartas, asomaba del bolsillo de su vieja chaqueta de estilo militar. Daniela se acercó a él, se quitó la capucha y sonrió. «Hola», dijo. «Soy Daniela, llegué un poco tarde. ¿Dónde puedo encontrar al dueño?» El hombre hizo gestos con las manos, imitando a alguien que acuna a un bebé envuelto en pañales, y asintió con interrogación. Durante unos segundos, Daniela trató de descifrar su gesto y lo entendió como una pregunta sobre si ella era la niñera a la que el dueño había estado esperando ansiosamente. Probablemente sería difícil representar a una cuidadora de otra manera. «Sí», dijo ella, decidiendo que el hombre era mudo. «Soy una cuidadora». Daniela intentó determinar si el hombre podía escucharla y concluyó que también era sordo, porque observaba atentamente el movimiento de sus labios. Ató el caballo al poste de atar, acarició su largo hocico y se dirigió hacia la casa de 3 pisos que se alzaba en el punto más alto. Inicialmente, Daniela ya se dirigía en esa dirección cuando escuchó un sonido extraño. Dando unos pasos, el hombre se dio la vuelta, le hizo un gesto a Daniela para que lo siguiera y continuó caminando, cojeando ligeramente de su pierna izquierda. La puerta principal de la casa no estaba cerrada con llave. Pasando por el oscuro vestíbulo, iluminado débilmente solo por 2 apliques en la pared izquierda. Con un largo sofá a lo largo de él subieron por la estrecha escalera, cubierta con una suave alfombra hasta el 2.º piso. Desde allí, 2 salas se separaban en diferentes direcciones, una completamente oscura, la otra iluminada débilmente, ligeramente más brillante que el vestíbulo, con los mismos apliques a lo largo del amplio pasillo.
Las ventanas estaban a la izquierda, mientras que pequeños pasillos y puertas de habitaciones se alternaban a la derecha, una tras otra. El hombre golpeó suavemente una de las puertas. Después de unos segundos se abrió y apareció en el umbral una persona mayor muy delgada en una silla de ruedas. Casi no tenía pelo en la cabeza y los mechones que lograron quedarse eran tan blancos que parecían ajenos, pegados y dispersos al azar alrededor de sus sienes y nuca. Presumiblemente, este era el señor Alonso Valentino. Daniela esperaba ver a un anciano completamente debilitado que no podía levantarse de la cama, pero los movimientos del propietario eran bastante vivos, aunque se notaba que tenía que hacer esfuerzo. ¿Daniela? Preguntó con una voz ligeramente ronca pero fuerte, observando a la chica de arriba abajo. Parecía como si ya se conocieran bien, y Daniela hubiera venido de visita después de una cierta separación. «Hola», dijo la chica. «¿Es usted el señor Alonso?» «Soy yo». El hombre maniobró hábilmente su silla de ruedas y se desplazó por el pasillo. «Por favor, amor y favor. Bueno, tal vez amor sea una exageración, pero he estado esperándote ansiosamente. Daniela, no tienes idea de cuánto. Perdona por ser tan informal de inmediato, puedo hacerlo. Estoy a solo 3 pasos de Dios. Gracias, Ángel». Se dirigió al escolta que había estado observando atentamente su conversación. «Puedes irte, yo le mostraré y le contaré todo yo mismo. Vete». El hombre mudo asintió afirmativamente, se dio la vuelta y cojeando se alejó, aparentemente con asuntos urgentes. «Vamos», habló Valentino de nuevo. «Te mostraré tu habitación». Y continuó rodando por el pasillo. «¿Y qué pasa con Ángel?». Daniela empezó su pregunta tratando de caminar junto a él. «Mi amigo de toda la vida». Señor Alonso la interrumpió. «Ayuda en la casa, cuida del establo y de Temerario. Ha estado aquí durante 20 años, sordo y mudo, así que asegúrate de que vea tus labios si tienes alguna pregunta para él». «Ya lo he entendido. ¿Y Temerario es el nombre del caballo?». «Sí, otro viejo amigo. Tiene 22 años, bastante anciano para un caballo, pero se mantiene firme en la silla. Aquí estamos, entra». Valentino señaló la puerta y Daniela agarró el picaporte y abrió la habitación. «El interruptor de la luz está en la derecha». El hombre le dio instrucciones. Daniela encendió la luz. La habitación resultó ser pequeña pero muy acogedora, amueblada con un armario, una cama amplia, un escritorio junto a la ventana que presumiblemente daba al patio interior del ala, una hermosa lámpara de escritorio con una pantalla de terciopelo verde, una silla robusta y ornamentada, una mesita de noche y otra puerta, posiblemente que llevaba al baño. Una alfombra de color oscuro cubría todo el suelo, cuadros de lagos y cascadas adornaban las paredes, y había una pequeña estantería con libros. En el lomo de uno de ellos, Daniela logró leer El oro de la rebelión. «¿Qué piensas de los caballos?», preguntó de nuevo el señor Alonso. «¿Alguna vez has montado?». «Siento una gran afinidad por los caballos», respondió Daniela apartando la mirada de la habitación. «Pero nunca he montado uno». «Oh, eso debe corregirse. Definitivamente le pediré a Ángel que te enseñe a montar. Temerario es un caballo tranquilo y dócil y conoce esta zona como la palma de su casco, mejor que cualquier turista por aquí. Conoce senderos que incluso es mejor dejar intactos. Una vez que domines lo básico, deberías montar a Temerario en tus lugares favoritos. Créeme, te encantará. Tenemos una naturaleza especial aquí, y lo entenderás tan pronto como estés allí». Daniela no pudo evitar reírse por algo. «De acuerdo», dijo. «Solo no olvides la precaución», añadió Valentino, mirando atentamente a los ojos de la chica. «Los lugares aquí, aunque hermosos, esconden muchos peligros. Por eso sugiero explorarlos junto con Temerario. Si vas sola, asegúrate de llevar botas de goma. Puedes encontrar un par que te quede bien en el vestíbulo de abajo». «¿Peligros?», preguntó Daniela, buscando aclaración. «Sí. ¿No has recopilado información sobre la zona local?». «Solo brevemente. Vi que está muy lejos de donde vivo, pero no profundicé más». «Eso es extraño», reflexionó Valentino. «Hoy en día la gente suele buscar cualquier información en internet. Ten en cuenta que aquí no hay computadoras ni redes móviles. Recibimos y enviamos correspondencia al estilo antiguo, por escrito. De hecho, Ángel acaba de llevar un despacho al pueblo». «¿La infraestructura no ha llegado a este lugar?», preguntó la chica. «No han llegado aquí, y gracias a Dios por eso. Yo mismo no soy partidario de todas estas tecnologías de la información.
Han cambiado las estructuras sociales hasta tal punto que la vida ha perdido casi por completo el drama de la acción. Todos están obsesionados con el drama de las palabras, la comunicación a través de redes, la recopilación de información a través de redes, incluso el interés por un tema se basa en los comentarios de aquellos que lo han estudiado en el lugar. Esto conduce a mucha falsedad, gratificación instantánea, falta de sinceridad y juicios prematuros. Pero bueno, ahora estoy divagando como un viejo. Me disculpo, debes estar cansada del viaje. Habrá tiempo para hablar, incluyendo sobre los peligros. Por ahora, déjame mencionar brevemente las botas. A veces se producen descargas eléctricas desde el suelo, justo en terreno plano. Podrías estar caminando por un camino que has recorrido 100 veces antes y de repente te desequilibras, como si te hubieran golpeado, incapaz de entender dónde estás o incluso tu propio nombre durante los primeros minutos. El caucho te protege de eso. Una de las razones por las que paso la mayor parte del tiempo en esta silla de ruedas es precisamente por una descarga eléctrica que experimenté hace 5 años. A veces todavía puedo caminar, pero no lejos y no por mucho tiempo. Y no pienses que siempre soy hablador y te aburriré con mis divagaciones. Ahora mismo estoy tomando analgésicos, por eso tengo la lengua suelta. La mayor parte del tiempo sufro de dolor y permanezco en silencio para no ofender a nadie innecesariamente. Tú tienes formación médica, ¿verdad? Sí, la tengo. Eso significa que puedes administrarme sueros e inyecciones. Ángel es bastante torpe en ese aspecto. Un médico del pueblo viene un par de veces por semana. Él te dará todos los detalles sobre cómo cuidarme correctamente. De acuerdo, asintió Daniela. Gracias, señor Alonso, por el trabajo y por esta acogedora habitación. Me gusta mucho. Oh, gracias a ti por no tener miedo de aventurarte en esta selva. No todos se atreverían a hacerlo. Bueno, eso es todo. Me voy. Descansa bien. Buenas noches. ¿A qué hora sueles despertar? Daniela decidió hacer una última pregunta. Valentino sonrió con ironía. Bueno, creo que dejé de dormir por completo hace unos 4 años, así que solo golpea mi puerta en cualquier momento, día o noche, así como así. Y el señor Alonso se alejó. Sus cabellos grises en la parte superior de su cabeza parecían antenas, revoloteando en la brisa. Daniela cerró la puerta. Finalmente se quitó la mochila de la espalda y se sentó en una silla, apoyando los codos en las rodillas aún húmedas por el rocío. El comentario de Valentino sobre los analgésicos la inquietó. En lo más profundo de su ser surgió una duda momentánea. ¿Y si había algo malo con esos analgésicos y se necesitaba una persona con su reputación para descubrir la verdad? Basándose en su amarga experiencia, Daniela no pudo evitar tener tales pensamientos. En su situación, tales pensamientos eran completamente naturales, pero no quería creer en ellos. Ya le gustaba este lugar, con su niebla y secretos apenas mencionados por Valentino, y su corazón se calentó con esa idea. Además, el anfitrión parecía divertido y amable a primera vista, y era imposible imaginar que le quedara solo un mes de vida. Daniela no sentía la presencia de la muerte a su alrededor como lo había sentido con los enfermos terminales antes. Pero tal vez sus sentidos estaban embotados debido al cansancio. 11 horas en la carretera, aunque logró dormir un poco, aún pasaban factura. Bien, es hora de asearse y dormir. El anfitrión no le ofreció comida y solo le quedaba una barra energética y una lata de cola como provisiones, pero no tenía ganas de comer. Daniela se desnudó, se enjuagó en la ducha detrás de la segunda puerta, apagó la luz y se metió bajo las mantas. Se despertó temprano. Preparándose, decidió dar un paseo alrededor de la casa, pero afuera de la puerta de Valentino escuchó a 2 hombres hablando. Tocó la puerta y un segundo después entró, recordando que el señor Alonso le había permitido interrumpirlo en cualquier momento. El segundo hombre resultó ser el médico del pueblo, quien había llegado temprano en la mañana para dar sus instrucciones finales y consultar a Daniela. Valentino estaba sentado en su silla de ruedas y no estaba tan hablador como ayer. Constantemente fruncía el ceño, aparentemente con dolor, y evitaba mirar a Daniela, como si tuviera miedo de encontrarse con su mirada. El médico se presentó como el señor Castillo. La consulta duró unos 20 minutos y cubrió temas como las infusiones intravenosas, medicamentos, inyecciones, su frecuencia y el estricto apego a las instrucciones escritas en la hoja. La letra del señor Castillo, como la de todos los médicos, era ilegible, pero Daniela había estudiado para ser farmacéutica, por lo que descifrar los garabatos no fue un gran problema para ella. Considerando su misión cumplida, el médico se inclinó y se marchó. «Desayunamos a las 8 en punto», dijo Valentino cuando estuvieron solos en la habitación.
Pero si es más conveniente para ti en otro horario, avísale a Virginia, ella ajustará el programa. Virginia es nuestra cocinera, no vive en la casa, viene desde el pueblo todos los días excepto los domingos. Es una buena chica y cocina delicioso. Yo mismo sigo una dieta estricta, pero a Ángel le encanta su comida. Vamos, dijo Daniela. A las 8 en punto, entonces, ¿necesitas algo ahora mismo? No. Facundo ha realizado todos los procedimientos de la mañana. Estuvo conmigo desde las 5 de la mañana, así que estás libre hasta el almuerzo. Desayuna y asegúrate de visitar el establo. Conoce mejor a Temerario. Si quieres, puedes tener tu primera lección de equitación con Ángel. De acuerdo, señor Alonso, asintió Daniela. ¿Entonces nos despedimos hasta el almuerzo? Sí, dijo Valentino, acercándose a la ventana abierta donde las golondrinas revoloteaban. Te voy a extrañar, añadió y se dio la vuelta. Su expresión parecía infantilmente simple e ingenua para Daniela. Sonrió y, sin decir nada más, salió de la habitación. Estableció rápidamente contacto con Temerario. El caballo resultó ser dócil y amigable. Antes del desayuno, Daniela logró montar a caballo y dar varias vueltas alrededor del perímetro del establo. Disfrutó mucho de esta actividad y decidió que definitivamente continuaría desarrollando esta nueva habilidad. Además, Daniela había leído en algún lugar que montar a caballo fortalece los músculos de la espalda, algo que necesitaba para finalmente deshacerse de sus dolores ocasionales. Todo aquí le parecía familiar y cercano, como si hubiera regresado a casa después de muchos años. Le gustaba la soledad de la finca en medio de los bosques y pantanos. Le gustaba el cielo que parecía tan bajo y saturado de azul. Le gustaba Valentino, cuya muerte inminente era difícil de creer. Y Ángel inspiraba confianza y simpatía. Estando con él, Daniela se sentía protegida. Incluso olvidó durante media hora el verdadero propósito de su estancia aquí. Y cuando lo recordó, se entristeció porque inevitablemente sería testigo de la muerte y el dolor, y luego volvería a su antigua vida, de la cual se había distanciado fácilmente. ¿Y qué le depararía el futuro? Si tan solo pudiera quedarse aquí para siempre, vagando por los bosques, cabalgando por senderos ocultos en Temerario, bebiendo agua de los manantiales y sin pensar en nada, al menos sin pensar en nada triste y sin recordar nunca su pasado, que nunca había conocido un equilibrio emocional como el de hoy. Después de montar a caballo con Ángel, Daniela fue a desayunar. Conoció a Virginia, una chica de 25 años con trenzas rubias espesas y ojos azules soñadores. Su automóvil verde claro estaba estacionado cerca de la casa, el que usaba para conducir hasta la finca. El médico también le había dicho a Daniela que, en caso de emergencia, Virginia podría llevarla al pueblo si no era tarde por la noche ni un domingo. Daniela recordó su primer encuentro con Ángel cuando se alejó cabalgando en Temerario hacia el pueblo con un sobre en el bolsillo. Aparentemente la correspondencia era tan urgente que esperar hasta la noche siguiente para que Virginia recogiera la carta no era una opción. Este hecho, junto con el estado de ánimo fluctuante de Valentino y su consejo de precaución para Daniela, agregaba cierta intensidad a la atmósfera tranquila, haciéndola aún más picante e intrigante. El desayuno resultó ser verdaderamente delicioso. Después de terminar la comida, cada uno siguió con sus propios asuntos. Sin embargo, hasta las 11:30, cuando Daniela tenía que administrar un par de inyecciones y revisar el estado de salud de señor Alonso, no tenía tareas específicas. Siguiendo el consejo de Valentino, se puso botas de goma y decidió explorar más detenidamente los terrenos de la finca. Además de la casa principal donde vivían el dueño, Ángel y Daniela, había un establo a unos 50 metros de distancia, algo parecido a un edificio de almacenamiento, de una sola planta con una cerradura de granero asegurada con gruesas bisagras de hierro. En el lado opuesto se encontraba una pequeña capilla, a la que Daniela dudó en entrar porque no estaba segura de si era apropiado que una chica entrara con un escote tan pronunciado en su camiseta favorita. Un poco más abajo, donde la superficie plana se convertía gradualmente en una pendiente, había una estación de bombeo con un motor zumbante detrás de una puerta cerrada, y junto a ella se erguía un mástil alto desde el cual se extendían cables hacia la casa y el establo. La línea eléctrica venía desde la dirección del pueblo, paralela a un camino de tierra que descendía y desaparecía en el bosque, que comenzaba justo al pie de la colina. Esa era toda la finca, o al menos la parte visible que Daniela logró explorar antes del almuerzo.
Detrás de la casa se podía distinguir una base casi cubierta de vegetación, aparentemente destinada a la construcción de otro edificio, pero por alguna razón la construcción se había detenido. Más adelante, entre los densos árboles, Daniela notó una figura humana vestida con extraña ropa gris. Se acercó más y se dio cuenta de que no era una persona sino un monumento, casi de su altura. Despertó su curiosidad y se acercó a él. La escultura representaba a una joven mujer sosteniendo un bebé en sus brazos, con alas plegadas detrás de su espalda. Debajo de la estructura había un cuidado parterre de pensamientos y algunas otras flores pequeñas cuyos nombres Daniela desconocía. Entre el parterre y el monumento había un panel de mármol inclinado que llevaba la inscripción: Ana Benítez, 4 de abril de 1971, 26 de agosto de 1999. Señor Alonso parecía tener alrededor de 60 años, aunque su delgadez y enfermedad podrían haber añadido algunos años más a su apariencia. La mujer enterrada aquí no podía ser la hermana menor de Valentino porque tenía un patronímico diferente. ¿Podría ser su esposa? Entonces ella habría sido al menos 12 años más joven que él. Daniela se preguntó si podría preguntarle al dueño sobre esta tumba, pero decidió que, por ahora, sería mejor no hacerlo. No estaba claro qué tragedia había ocurrido en esta finca y qué tipo de marca había dejado en el alma del señor Alonso. Durante los procedimientos del mediodía, el hombre apenas pronunciaba una palabra. El dolor que había comenzado por la mañana continuaba atormentándolo. Trataba de no mostrarlo en su rostro, pero no tenía éxito en ocultarlo. Daniela seguía las instrucciones cuidadosa y precisamente, y tampoco molestaba a Valentino con preguntas. Los analgésicos solo se debían administrar una vez por la noche y tal vez entonces habría tiempo para conversar si surgía la ocasión. Una semana entera pasó desapercibida con tareas tan simples: procedimientos médicos, lecciones de equitación, desayunos, almuerzos, cenas, preparativos para dormir por la noche e incluso la lectura ocasional de los libros de la estantería. Día por medio, Ángel llevaba a Valentino afuera en brazos, trasladándolo a una silla de ruedas diferente, y Daniela caminaba con ellos hacia la parte accidentada de la colina desde donde tenían vista al río y al vasto campo más allá, salpicado de balas de heno recién cortadas. A menudo permanecían en silencio allí. Señor Alonso miraba fijamente hacia la distancia, perdido en sus propios pensamientos. A veces fruncía el ceño, mientras otras veces sonreía recordando aparentemente momentos agradables. Nunca visitaron la tumba y Daniela nunca logró reunir el valor para preguntarle al señor Alonso sobre ella. Lo único que le preocupaba en todo esto era que Valentino se estaba desvaneciendo ante sus ojos cada día que pasaba. Los medicamentos detenían temporalmente su deterioro, haciéndolo menos doloroso, pero ahora Daniela entendía que señor Alonso no viviría hasta mediados de agosto. Ahora, mientras se quedaba en la casa, pasaba cada vez más tiempo en la cama. Se movía con menos gracia en la silla de ruedas que en el primer día que se conocieron, y durante los últimos días solo iba a una habitación al final del pasillo. La llave de esa habitación colgaba alrededor del cuello de Valentino y aparentemente solo él tenía permiso para entrar. Daniela no se atrevió a preguntar sobre el contenido de esa habitación porque la visión del señor Alonso cerrándola con llave, cuando lo sorprendió haciéndolo por accidente, indicaba que tal pregunta sería totalmente inapropiada. Esto añadía un aire de peculiaridad a la atmósfera, y en la tarde-noche, mientras miraba la niebla revoloteando detrás de la colina, Daniela se imaginaba a sí misma como una prisionera en el castillo de Drácula, excepto que Drácula, en su caso, no era un vampiro ni un monstruo, sino más bien un cautivo al igual que ella, incapaz de encontrar una forma de escapar de esta dulce cautividad. En la noche del domingo, Valentino le entregó a Daniela un sobre. Ella lo abrió y dentro había dinero, el pago por su primera semana de trabajo, 2.100. Daniela contó mecánicamente el dinero y de repente se sintió incómoda. El dinero era significativo para ella, considerando que no había hecho mucho trabajo. Virginia, por ejemplo, trabajaba mucho más duro y aportaba mucho más beneficio. Daniela sintió que su rostro se sonrojaba. Valentino, observándola atentamente, apartó la mirada, como si a él también le incomodara algo. «Gracias», dijo Daniela en voz baja. «Espero que valga esa cantidad». «Ni lo dudes», la tranquilizó el hombre, volviendo a levantar la vista. «Siempre es así con el dinero. Sabes, una vez escuché que el 80% de las personas que hacen compras costosas en las tiendas se sienten avergonzadas al respecto. ¿Por qué será?
El dinero es algo subconsciente, por así decirlo. Nunca debes tomarlo demasiado en serio. Siempre acecha en tu mente de todos modos. Daniela estuvo de acuerdo interiormente con señor Alonso, le deseó buenas noches y se dirigió a su habitación. Al día siguiente, después de completar todos los procedimientos prescritos por Valentino y desayunar, Daniela decidió montar a Temerario más allá de la finca por primera vez. El señor Alonso había mencionado 3 senderos que el caballo conocía bien: el sendero del río, el sendero del barranco y el sendero grande. Se les llamaba así porque Temerario entendía esas palabras. Daniela solo tenía que susurrar uno de los nombres en su oído y él sabría a dónde ir. Así que ella podría relajarse en la silla de montar y simplemente admirar el entorno. Daniela ya era bastante hábil para subirse a la silla de montar, lo cual siempre sacaba una sonrisa en el rostro de Ángel. Él era un buen mentor, aunque solo se comunicaba a través de gestos. «Sendero del río», susurró Daniela, inclinándose sobre el oído de Temerario. El caballo se estremeció, movió las orejas y comenzó a moverse lentamente. La parte principal del camino pasaba por una amplia carretera forestal muy transitada. Los altos pinos brillaban bajo el sol con troncos de cobre cubiertos de musgo, mientras que los abetos parecían misteriosos y salvajes, como si algún secreto se escondiera entre sus densas ramas. En algún lugar a lo lejos, un cuervo graznó ruidosamente. Algo crujía y se agitaba entre la maleza, y un águila volaba alto en el cielo, escaneando con sus agudos ojos en busca de presas. Todo esto maravillaba y asustaba a Daniela al mismo tiempo, pero Temerario caminaba con confianza y calma, indicando que no había peligro. De repente, el caballo se apartó de la carretera hacia la derecha, por un sendero apenas perceptible, y el corazón de Daniela se hundió. ¿A dónde iba? ¿Por qué no seguía el camino normal? Pero no detuvo a Temerario. Confiaba en que si iba en esa dirección, debía haber una razón. En esta parte del bosque la densidad no era tan espesa como parecía desde la carretera. Aquí crecían principalmente pinos, que proporcionaban buena visibilidad y permitían que la luz del sol brillara a través de ellos. Era tranquilo y húmedo, solo se escuchaba el crujir de las ramas secas bajo los cascos, ocasionalmente sobresaltando a los faisanes adormecidos que volaban con un silbido desde el pasto o los arbustos de brezo bajo. Después de unos 10 minutos en la sección del bosque se hizo audible un estruendo que crecía cada vez más con cada paso. El bosque comenzó a adelgazarse y finalmente llegaron a un camino que corría junto a la orilla del río, de ahí su nombre, el Sendero del Río. Aquí el río hacía curvas y la orilla a la que se acercaban había sido erosionada por la corriente, formando algo parecido a una playa de arena y guijarros. La vista era tan hermosa que dejó sin aliento a Daniela. Temerario se detuvo, resopló y asintió con la cabeza. A Daniela le habían advertido que a veces debían desmontar para que el caballo descansara y comiera. Después de todo, no era joven y necesitaba cuidados. Ángel le había enseñado cómo atarlo correctamente. Daniela desmontó, eligió un lugar con hierba y colgó las riendas en una rama baja de un abeto para que Temerario pudiera alcanzar la hierba fresca libremente. Él inmediatamente comenzó a mordisquear, espantando las moscas persistentes con su melena. Los mosquitos también molestaban a Daniela, pero casi no notó las dolorosas picaduras mientras se sumergía en la belleza de la naturaleza. Buscando con la mirada un descenso más suave, la chica quería acercarse más al río cuando de repente vio a alguien emergiendo del agua hacia la orilla. Estaba a unos 20 metros de ella y podía verlo claramente. Era un joven completamente desnudo, con un torso poderoso y rasgos faciales hermosos. Él también la notó, pero no mostró signos de vergüenza. En cambio, sonrió y saludó con la mano. Daniela se asustó. Nadie la había advertido sobre esto. ¿De dónde salió esta persona? ¿Quién era? El pueblo más cercano no estaba cerca. ¿Por qué estaba aquí? Apresuradamente, la chica regresó a Temerario, desató las riendas y saltó de nuevo a la silla de montar. Al caballo claramente no le gustó que no le dieran un descanso adecuado, pero no había necesidad de obligarlo a avanzar. El joven no desconcertó en lo más mínimo a Temerario. Al regresar a la finca, Daniela se dirigió directamente a señor Alonso para contarle lo que había sucedido. Al principio frunció el ceño, pero luego sonrió ligeramente y agitó la mano. «Ese es mi sobrino», dijo. «Gabriel». «¿No me dijiste nada sobre él?», respondió Daniela. «Bueno, ¿qué hay que decir? Vive en la casa de huéspedes. Apenas se le ve por aquí porque no le dije que pagara. No es asunto suyo». «¿No te llevas bien con él?».
No es eso realmente. Reflexionó Valentino por un momento. Es un tipo agradable, pero está vacío. Por un tiempo le gustaba Virginia, tanto que ella me pidió que lo alejara de ella. Es un despistado. No sabe lo que hace. Es el hijo de mi difunto hermano. Su madre falleció hace mucho tiempo. Parece un huérfano, pero no le creerías. Todo bromas y sin sustancia. En fin, no te preocupes. No le hará daño a una mosca. ¿Qué te pareció el paseo? Lo disfruté. Lugares hermosos. La próxima vez ve al barranco. El recorrido es un poco más largo, pero el paisaje es más salvaje. Apenas hay senderos trillados. De acuerdo, aceptado, asintió Daniela. Iré allí mañana. La mañana estaba nublada pero cálida. Como de costumbre, Daniela fue primero con Valentino, quien estaba algo emocionado porque, según explicó, se esperaba un invitado importante para el almuerzo. Los procedimientos diurnos tuvieron que posponerse indefinidamente debido a esto, por lo que Daniela tuvo todo el día libre después del desayuno. Decidió aprovechar la situación y se dirigió al segundo camino que el señor Alonso le había recomendado ayer. Entre las nubes bajas y grises alrededor de las 11 en punto empezaron a aparecer claros de luz, lo que indicaba que la lluvia que Daniela temía probablemente se cancelaría. El sendero llamado El Barranco casi se internaba completamente en el bosque. Aquí no había senderos visibles en absoluto, pero Temerario caminaba con confianza, confiando en marcas conocidas solo para él. Poco a poco comenzó a emerger algo parecido a un camino cerca de la tierra baja, que gradualmente se transformaba en un auténtico barranco, en el fondo del cual resonaba un arroyo murmurante. Tal vez por eso se llamaba el barranco, pero a medida que Daniela descendía más, Temerario se ponía más alerta. Algo claramente lo inquietaba. Daniela empezó a mirar a su alrededor involuntariamente. ¿Podría alguna criatura estar acechando detrás del árbol de abeto? Hasta ahora, no había encontrado ningún animal aparte de las aves en estos alrededores. Le había preguntado a Valentino sobre los depredadores, pero él la miró con sorpresa y le aseguró que esta era una zona especial donde los animales grandes tendían a evitar aventurarse. Lo que quería decir con especial no quedó claro para Daniela. No se molestó en pensar mucho en ello y simplemente tomó la palabra del señor Alonso. A solo 10 metros del arroyo, Temerario se detuvo por completo y comenzó a retroceder, moviendo la cabeza de un lado a otro. Fue en ese momento que Daniela notó la extrañeza que asustaba al caballo. Un anillo brumoso e indistinto se acercaba a ellos, cruzando el arroyo, similar a los anillos de humo exhalados por los fumadores. Se movía lentamente, girando ligeramente en sentido contrario a las agujas del reloj y pareciendo enrollarse hacia adentro. Daniela misma se sintió incómoda. Temerario continuó retrocediendo. Sus ojos se llenaron de sangre. Su respiración era rápida y pesada. El comportamiento del caballo asustó a la chica tanto como lo hizo esta anomalía nebulosa. Sus pensamientos se mezclaron momentáneamente en su cabeza. Al principio quería desmontar y de alguna manera calmar a Temerario. Sacó un pie del estribo, pero luego pensó que sería mejor quedarse en la silla de montar y tratar de girar al caballo. Mientras intentaba colocar el pie nuevamente en el estribo, lo perdió y, debido a la inercia, inclinó todo su cuerpo hacia la derecha, mientras que Temerario se movió hacia abajo con su movimiento corporal hacia la izquierda. Se hizo difícil mantener el equilibrio en la silla de montar. Daniela se inclinaba cada vez más hacia un lado. Apenas logró liberar su otro pie cuando Temerario se levantó sobre sus patas traseras y, lanzando a la chica, giró y galopó lejos. Dolorosamente golpeando su hombro en el suelo, Daniela rodó cuesta abajo. Cuando se encontró en el centro del anillo de niebla, sintió como si le hubieran dado una descarga eléctrica en la cabeza. Brillantes chispas naranjas parpadearon ante sus ojos y perdió el conocimiento. Al despertar, Daniela se encontró solo cuando estaba empezando a oscurecer. Miró su reloj. Las manecillas estaban inmóviles, congeladas a las 11:30. El cielo volvió a cubrirse densamente de nubes, lo que hacía imposible determinar la hora actual. La niebla lo envolvía todo, y, a lo lejos, se oyó el ulular de un búho. Daniela intentó levantarse, sintiendo dolor en todo el cuerpo y un gran dolor en el hombro. Movió la mano, afortunadamente sin fracturas, pero parecía probable que tuviera un importante hematoma. El mareo la abrumó cuando comenzó a observar su entorno, tratando de elegir la dirección correcta para ir. Todo era completamente incomprensible.
Solo junto al arroyo quedó claro que necesitaba alejarse de él y subir la colina. Así que Daniela hizo lo mismo. La niebla en la parte superior no era tan densa, pero todos los lugares que había recurrido durante el día ahora parecían irreconocibles en el crepúsculo. Después de media hora de caminar, ya no podía estar segura de si iba en la dirección correcta. Estaba a punto de sentarse bajo un árbol de abeto y descansar cuando llegó a su nariz el olor a humo. El viento soplaba desde el oeste, lo que indicaba que había una hoguera o un pueblo en esa dirección, aunque según la lógica, los asentamientos más cercanos deberían estar bastante lejos. Daniela se dirigió hacia el oeste, decidió que era en esa dirección, aunque no sabía por qué. Después de otros 50 metros, apareció a la vista un fuego brillante. Efectivamente, era una hoguera ardiente. Claramente, en medio de la noche en la taiga, uno podía encontrarse no solo con turistas amigables, sino también con otras personas diversas, como fugitivos, cazadores furtivos, buscadores de oro, borrachos o leñadores. Eso fue lo que se le ocurrió. Necesitaba acercarse con cautela, observar y tratar de entender quiénes eran las personas sentadas junto al fuego. En cualquier caso, estar cerca de otros era más seguro que estar sola en la oscuridad total. Y en la finca deberían haberse dado cuenta de que faltaba si Temerario regresó a casa sin su jinete. Tal vez Ángel y Gabriel habían encendido esta hoguera mientras la buscaban. ¿Y cómo estaría señor Alonso sin sus procedimientos? Daniela redujo la velocidad, se agachó instintivamente, tratando de pisar lo más silenciosamente posible, y en ese momento escuchó una voz masculina adelante, a unos 5 metros de distancia y ligeramente a la derecha. ¡Dios mío!, exclamó la figura oscura que emergió de las ramas de abeto. Me asustaste, por un momento pensé que eras el Yeti. ¿Qué?, preguntó Daniela, casi colapsando de miedo. El hombre se acercó un poco más, abrochándose apresuradamente los pantalones y escrutando a la chica atentamente. A lo que se podía distinguir en la oscuridad, parecía tener alrededor de 35 años. Tenía los hombros anchos, barba y llevaba un sombrero de ala ancha. El Yeti, explicó el desconocido, recuperando rápidamente la compostura. Sí, ¿has oído hablar de él? ¿Hay yetis aquí? Bueno, verás, dicen que los han avistado, pero personalmente no he tenido la suerte. No te preocupes, no soy peligroso. El hombre sonrió amablemente. Y perdóname por haberte sorprendido en esta situación. La naturaleza llamaba, y ¿quién hubiera sabido que no estoy solo en el bosque profundo? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me perdí. ¿Eres turista? No, trabajo en la finca. ¿En la de Alonso? Sí, en la suya. ¿Lo conoces? Solo por su reputación, pero eso está a unos 4 kilómetros de aquí, como mínimo. ¿Cómo lograste perderte tanto, especialmente de noche? Es una larga historia. Estaba montando, pero el caballo se asustó de una especie de anillo nebuloso, me tiró y salió corriendo. Perdí el conocimiento y desperté cuando estaba oscureciendo. Así es como terminé aquí, fuera del camino. Ya veo, ya veo. El hombre se volvió cauteloso. ¿Cómo se llama ese anillo nebuloso? ¿Un silfide? ¿Qué? Daniela volvió a no entender. Se llama silfide, un anillo móvil de niebla que te abruma repentinamente con miedo. Supongo que sí. ¿Así se llama? Así es, un silfide. Es algo aterrador. ¿Terminaste dentro del círculo? No recuerdo, tal vez. Si es así, no es sorprendente que hayas perdido el conocimiento, pero sorprendente que aún puedas pensar con claridad. Me estás asustando, dijo Daniela. Parece que no sabes absolutamente nada sobre estas tierras. El hombre sacudió la cabeza. A juzgar por tus historias, no sé nada en absoluto. Estuvo de acuerdo la chica. ¿Cuál es tu nombre entonces? Daniela. Soy Peter, encantado de conocerte. Igualmente. Vamos, te llevaré junto a la hoguera y te presentaré a mis amigos. Somos ufólogos de la capital. Venimos aquí todos los años. Daniela estaba a punto de decir su tontería. ¿Qué? De nuevo, pero se quedó en silencio. Esta vez se dio cuenta de quiénes eran los ufólogos. Alrededor de la hoguera se encontraban 5 personas, 2 de las cuales eran mujeres. Estaban cocinando algo en una olla grande y un delicioso aroma llenaba el aire. Peter presentó a la chica a sus camaradas y les contó todo lo que Daniela le había contado. «Vaya», exclamó sorprendido uno de los hombres llamado Mateo. «Es la primera vez que veo a alguien que se ha familiarizado tan cerca con un silfide. ¿Y cómo se sintió, si puedo preguntar?
¿Puedes describirlo? Lo dudo, dijo Daniela. Realmente no recordaba mucho y no era agradable recordarlo. Solo chispas delante de mis ojos, añadió. Pero probablemente porque me golpeé la cabeza. Hay un arroyo allí y pequeñas piedras a su alrededor. Déjame ver. Una de las mujeres se levantó y examinó cuidadosamente la cabeza de Daniela. Sí, tienes un rasguño en la sien. Hay que tratarlo. No es necesario, se opuso Daniela. No me duele la cabeza, solo me lastimé el hombro. No se aceptan objeciones, insistió la mujer. Entró en la tienda y regresó con una pequeña bolsa de la que sacó peróxido de hidrógeno, algodón y una venda. Tratando hábilmente la herida, asintió aprobatoriamente y sonrió. Ahora estaré tranquila. ¿No tienes hambre?, preguntó Peter. No me importaría. Daniela no se opuso. Aquí huele delicioso. Entonces, por favor, únete a nosotros. Peter se entusiasmó. María, por favor, trae algunos platos. Durante aproximadamente una hora más, Daniela se sentó junto a la hoguera en compañía tan agradable y atenta. Pronto, otra pareja se les unió, un esposo y una esposa que habían estado instalando algún equipo en el campo antes. Daniela aprendió muchas cosas interesantes de estas personas. Resultó que el área alrededor del pueblo se llamaba la zona anómala occidental, o el Triángulo Occidental. En el pasado, entusiastas de teorías exóticas e investigaciones acudían aquí desde todos los rincones del país. Hablaban sobre orbes de fuego naranjas y blancos, sobre círculos en los cultivos, encuentros con el Yeti y extraterrestres, sobre el sílfide y descargas eléctricas que emergían del suelo. Parecía que todo lo que Daniela había escuchado o leído alguna vez se concentraba aquí. Solo el chupacabra no había sido mencionado, pero ahora parecía que los flujos de turistas habían disminuido. En primer lugar, porque se había vuelto caro llegar a este lugar, y, en segundo lugar, el interés general en este tipo de investigación había disminuido. Ahora la gente prefería simplemente creer sin sentir ningún deseo de aventurarse en la naturaleza salvaje. También le contaron que Valentino mismo había sido uno de los pioneros de esta zona. Junto con su esposa, había fundado una de las primeras sociedades que se dedicaban seriamente a investigar el área. Incluso construyeron un pequeño campamento que más tarde se transformó en una finca. Luego, después de una tragedia de la que los nuevos amigos de Daniela no dieron detalles, él se sumergió en los negocios y solo regresaba ocasionalmente a estos lugares, y pronto su interés en las anomalías se desvaneció por completo. Entonces, eso es lo que significa, pensó Daniela. Una tragedia relacionada con su esposa significa que la tumba oculta en el bosque realmente pertenece a la esposa de Valentino. Después de una cena abundante y de escuchar los discursos monótonos de los hombres y mujeres, Daniela sintió que su energía se agotaba por completo. Sus ojos se volvieron pesados. Las historias se convirtieron en un zumbido continuo que ya no transmitía ningún significado. Le asignaron un lugar en una tienda de campaña y le ofrecieron dormir allí hasta el amanecer. Daniela aceptó con gusto, y tan pronto como su mejilla tocó la manta colocada bajo su cabeza, se sumergió en un sueño profundo, donde la niebla, el señor Alonso, Gabriel, el Yeti y Temerario huyendo se entrelazaron. Al amanecer, fue despertada por voces alegres y risas desde afuera. Daniela se incorporó de repente y a través de la pequeña ventana de la tienda entró la brillante luz de la mañana. Automáticamente, Daniela volvió a revisar su reloj. Esta vez las manecillas se movían, pero mostraban una hora obviamente incorrecta. Salió corriendo de la tienda y preguntó la hora. Mateo le respondió que eran las 4:30. Tenía que regresar a la finca. Daniela declinó el desayuno ofrecido, se arregló lo mejor que pudo, agradeció a la compañía por su hospitalidad y partió. Le dijeron que el camino a la finca estaba muy cerca, justo más allá del campo. Cuando Daniela llegó al camino, reconoció de inmediato el área. En algún lugar por aquí fue donde aterrizó en helicóptero. Respiró aliviada y aceleró el paso, pero cuando llegó al familiar puentecito, vio un auto estacionado en el arcén frente al barranco. Estaba justo en el lugar donde había descubierto por primera vez el cadáver carbonizado de la camioneta. Pero ahora era una gran camioneta negra brillante en los rayos del sol naciente. Sin embargo, no había personas dentro del auto ni en un lugar cercano. Tal vez, pensó Daniela, ¿es este el transporte en el que llegó el grupo?
Pero, ¿por qué dejarlo tan lejos del campamento? Inmediatamente olvidó la ausencia de la camioneta y no hizo ninguna suposición sobre dónde podría haber ido. Cruzando el puente, continuó unos 200 metros cuando notó a una persona en el lado derecho del sendero. Estaba acostado boca arriba, mirando al campo cubierto de hierba y sin moverse. Vestía una camisa blanca y pantalones negros, sujetados con un ancho cinturón de cuero. Parecía muy anormal. ¡Ey! Llamó Daniela, aún esperando que la persona simplemente se hubiera tendido en el suelo por alguna razón. Tal vez había bebido demasiado. Por supuesto, no hubo respuesta. El cuerpo no mostraba señales de vida. Daniela corrió hacia el hombre, apartó la hierba de encima de su rostro y solo entonces entendió todo. La persona estaba muerta. La chica corrió de vuelta al campamento. Estaba mucho más cerca que la finca y, además, los ufólogos tenían teléfonos con excelente recepción de señal. De todos modos, nadie en la finca podría hacer nada. Después de explicar rápidamente la situación a sus nuevos conocidos, Daniela logró llamar a la policía. Le aseguraron que llegaría un equipo de investigación en 1 o 2 horas y le pidieron que se quedara en el lugar y no se apresurara a ir a la finca. Resultó que en la estación de policía ya sabían que ella no había regresado del bosque la noche anterior y que voluntarios habían estado buscando en el área alrededor del barranco desde la mañana. Así que Valentino lo había informado a todos y Daniela decidió esperar a la policía. Lo más probable es que el médico ya hubiera llegado a la finca, por lo que habría alguien que se ocupara del señor Alonso hoy. Tenía que esperar hasta la hora del almuerzo. Alrededor de las 12:30, una vieja camioneta se detuvo y un joven en uniforme se presentó como Valerio, y el médico, el señor Castillo, a quien Daniela ya conocía, salió del auto. El médico, al parecer, actuaba como perito forense. Trajeron a un fotógrafo de la campaña turística y su equipo era de última generación. Después de realizar todos los procedimientos necesarios, el oficial de policía local transfirió las fotos a su teléfono, cargó el cuerpo al auto con Mikhail y se marchó, llevándose al señor Castillo y a Daniela. En el camino, le hizo a la chica las mismas preguntas que cuando llegaron a la escena. Daniela no pudo recordar nada nuevo y repitió todo palabra por palabra. Entonces, ¿qué es?, preguntó a su vez Daniela. ¿Un accidente o un asesinato? No hay signos de violencia, respondió el médico. A primera vista parece ser un ataque al corazón. El oficial local Valerio se giró y miró seriamente al médico. El médico se sintió un tanto incómodo y añadió: pero la palabra final la tienen los expertos. Daniela, podrían descubrir una causa diferente. Ya veo, dijo la chica en voz baja y decidió no hacer más preguntas. Lo principal es, añadió el señor Castillo, que te encontraron sana y salva. De lo contrario, el señor Alonso habría estado desesperado. ¿Y cómo está él ahora? Sinceramente, no muy bien. Pero no por tu culpa, no te preocupes. Este incidente con el hombre en el campo lo ha afectado de manera particular. Está retirado y solo mira por la ventana. Lamento que haya resultado así, concluyó Daniela y también guardó silencio, mirando por la ventana del auto que se sacudía en los baches. Junto a la casa de la finca, Daniela se encontró con Gabriel, quien estaba sentado en los escalones de la entrada principal. Inmediatamente lo reconoció, aunque no lo había visto con esa ropa antes. El oficial local entró directamente a la casa para hablar con Valentino y el señor Castillo se dirigió al establo para ver a Ángel, intercambiando saludos corteses con el sobrino del señor Alonso. Hola, Daniela, dijo Gabriel sonriendo. Hola, respondió ella sentándose también en el escalón. No quería entrar a la casa. El incidente de la mañana había dejado una impresión demasiado pesada en ella. Mi nombre es Gabriel, se presentó el chico. Pero supongo que mi tío ya te ha contado muchas cosas negativas sobre mí, así que ya estamos indirectamente presentados. Sí, lo hizo, pero no de la forma en que piensas. Ah, ¿en serio? Gabriel se sorprendió ligeramente. ¿Y qué te dijo? Bueno, creo que él te lo dirá si quiere. Lo dudo. Gabriel no estuvo de acuerdo. Él me considera un bueno para nada y un tonto. Por cierto, aparte de mí, que yo sepa, no tiene otros herederos, pero este incidente de hoy no augura nada bueno. ¿Qué quieres decir? Lo más probable es que el hombre que encontraste sea el abogado de mi tío. Se suponía que vendría a verlo en unos días por un asunto urgente. ¿Estás seguro? ¿Hablaste con el oficial local?
Por supuesto que sí. Ahora soy el principal sospechoso. Si resulta que esto no es solo un accidente y mi coartada no es muy buena, estuve buscándote con los voluntarios toda la noche. En teoría, podría haberme encontrado accidentalmente con el abogado en el campo y... ¿Hay un motivo? Gabriel suspiró profundamente. El abogado no quería ver a mi tío sin razón alguna. Dijo, Valentino planeaba modificar su testamento. No conozco los detalles, por supuesto, pero estoy seguro de que la visita del abogado estaba relacionado con eso. Así que hay un motivo si resulta que podrían excluirme de la lista de herederos. Creo que estás exagerando, Gabriel. ¿Intentas tranquilizarme? Ni siquiera me conoces y sin embargo estás tan segura de mi inocencia. El señor Alonso mencionó una vez que ni siquiera podrías hacerle daño a una mosca, dijo Daniela mirando atentamente a Gabriel, quien levantó las cejas al oír eso. Eso no suena como mi tío, dijo él. Aunque no me invite a mí mismo a visitarlo, él me invitó hace un mes. Me alojó en la casa de huéspedes, pero no me explicó nada claramente. No me opongo, tengo buenos recuerdos de este lugar desde mi infancia. Me encanta estar aquí, pero aún así la invitación fue extraña. ¿Por qué crees que no suena como tu tío? Llevas aquí unos 10 días, ¿verdad? Gabriel preguntó a Daniela. Sí. Bueno, pues yo lo conozco desde que nací. Sí, solía ser una persona muy bondadosa, en sus años jóvenes cuando su esposa todavía estaba viva, mi tía, Ana Benítez. ¿Le pasó algo? Por casualidad tropecé con una tumba aquí, detrás de la casa. ¿Está enterrada allí? Algo sucedió. Gabriel hizo una pausa por un segundo. Ella murió al dar a luz, justo aquí en esta casa, y esa tumba es la suya. Sí, Ángel se encarga de ella. Mi tío dejó de ir allí él mismo cuando aún podía moverse por su cuenta. ¡Dios mío!, exclamó Daniela. ¿Y qué pasó con el niño? Es complicado con el niño. ¿Qué quieres decir? ¿También murió el niño? No, es peor. Daniela miró a Gabriel con interrogación. Casi un año, continuó él. Valentino hizo todo lo posible por cuidar al niño, pero luego sus nervios se apoderaron de él. Creía que el bebé era culpable de la muerte de su amada esposa. Además, sospechaba que el niño ni siquiera era suyo. En ese momento, él y su esposa estaban muy involucrados en todos estos asuntos paranormales. Tenían un grupo grande y animado. Paralelamente, mi tío tenía un pequeño negocio, trabajando en un instituto físico. Jugó un papel importante en un equipo que estuvo directamente involucrado en la invención del fianite. ¿Sabes esa gema? Ahora se usa en todo tipo de joyas. Es algo indispensable. Estoy familiarizada con eso, asintió Daniela, pero nunca supe por qué se llamaba así. Sí, lleva el nombre de la abreviatura del propio instituto. Se creó exclusivamente para su uso en sistemas láser porque tenía parámetros necesarios similares al diamante, pero era mucho más barato. ¿Creado?, preguntó Daniela para aclarar. ¿Cómo se hace eso? Es bastante común. Se cultiva en condiciones de laboratorio. Al igual que los cristales crecen en la naturaleza, pero el proceso de crecimiento es mucho más rápido. Interesante. Así que se dieron cuenta de que esta gema podía usarse en joyería al colorear el cristal en crecimiento con cualquier color deseado, imitando así las gemas reales, cualquier gema. Y luego comenzó un verdadero auge, y aquellos que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo a tiempo hicieron una fortuna. Entre los afortunados estaba mi tío. De ahí provienen todas esas riquezas. Entonces me desvié un poco al hablar del niño. Valentino sospechaba que su estrecho colaborador podría ser el verdadero padre del niño. El colaborador, por supuesto, lo negó todo e incluso cortó lazos con mi tío después de tales acusaciones, pero no convenció a mi tío. Al final, envió a su pobre hijo a un internado, uno costoso y de buena reputación, por supuesto. Ya no podía ver al niño y no podía perdonar el hecho de que el niño, de una u otra forma, se convirtió en la causa de la muerte de su esposa. Envió dinero, por supuesto, cuidó del niño a distancia, pero nunca abandonó la finca a él mismo, delegando todos los asuntos comerciales al administrador y confiando todos los asuntos legales a su abogado. Después de esta historia, el corazón de Daniela se sintió pesado. Se parecía a su propio destino, ya que su padre la había rechazado por la misma razón, y ella había sido criada en un internado prestigioso y costoso. ¿Pero podría ser? No, esas coincidencias no ocurren en la vida, y su apellido es Guerrero, no Alonso ni Benítez. ¿El niño era niño o niña?, preguntó Daniela, tratando de reprimir la emoción en su voz. No lo sé. Gabriel se encogió de hombros.
Y nadie lo sabe. Todas las personas que estuvieron cerca de mi tío en ese momento desaparecieron, como humo. El médico que entregó al bebé, el oficial de policía local y todos los amigos y colaboradores en ufología. Todos desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Y Valentino destruyó algunos documentos y ocultó otros también, que quizás solo el abogado sabía de ellos. ¿Por qué preguntas? Aparentemente el mismo pensamiento cruzó por la mente de Gabriel como el de Daniela. No era tan tonto como señor Alonso lo había retratado. Daniela también encogió los hombros. Bueno, Dijo suavemente. solo... Estaba a punto de mencionar la coincidencia del destino del niño misterioso con el suyo propio, pero cambió rápidamente de opinión. ¿Qué? Gabriel se puso alerta. Oh, nada. Han ocurrido tantos eventos tristes desde ayer por la noche. Todavía estoy tratando de procesarlo todo. Daniela no sabía cómo dirigir la conversación hacia un tema más agradable. Afortunadamente, el oficial de policía local salió corriendo por la puerta, interrumpiendo su conversación. «Señor Castillo», gritó en voz alta hacia el establo. «Vamos, lo tengo todo aquí». «Ya voy», respondió el doctor y se dirigió lentamente hacia el coche. «Valerio», Gabriel se dirigió al oficial de policía. «¿Qué?» Valerio se volteó. ¿Lograste averiguar quién es esta persona? Sí, el abogado Crespo. Fue un invitado en casa de señor Alonso desde ayer por la noche. Luego planeaba irse, pero nunca llegó a su coche. Gabriel palideció, su expresión se volvió notablemente angustiada. No era tanto que el hombre resultara ser un abogado, como él había asumido, sino más bien que había logrado discutir el asunto del testamento con su tío, y tal vez todo ya había sido reorganizado. ¿Me llevarás de vuelta a la casa de huéspedes?, preguntó finalmente. Vamos, aceptó Valerio. Adiós, Daniela. Gabriel se levantó de los escalones y extendió la mano hacia Daniela, quien la estrechó. Adiós. Espero que así sea. El joven sonrió. ¿Nos veremos de nuevo? Quizás en circunstancias más favorables. Definitivamente. Dijo Daniela. Creo que todo estará bien. Señor Alonso pidió que no le molestaran hasta la noche. Durante este tiempo se quedó en su habitación secreta, la llave de la cual colgaba alrededor de su cuello. Como Daniela notó, parecía bastante enfermo. Parecía haberse vuelto completamente oscuro, como si la luz ya no reflejara en su cuerpo, sino que se absorbiera hasta el último fotón. Se parecía más a una sombra, incluso sus rasgos faciales parecían haberse suavizado y perdido expresión. Esto preocupaba mucho a Daniela, pero no se atrevía a contradecir a Valentino. Alrededor de las 5 de la tarde, él mismo golpeó su puerta y le pidió que llamara a Ángel para que lo llevara afuera a dar un paseo. El último paseo, como él mismo lo expresó. Daniela pensó que la palabra último era solo su imaginación, pero no lo era. Daniela caminó con el cochecito hasta el lugar favorito donde el señor Alonso disfrutaba de las vistas del río. Hoy era un día excepcionalmente soleado, el aire era cálido y tranquilo, todo a su alrededor zumbaba y gorgojeaba. Las golondrinas volaban alto en el cielo y no había ni una sola nube a la vista. Solo la sombra de Valentino interrumpía esta armonía de la vida, pareciendo fuera de lugar en este festivo día de vida. El propio señor Alonso parecía entender esto perfectamente. Se inquietaba y se movía incómodo en el cochecito todo el tiempo, sin encontrar una posición cómoda. Solo después de unos 10 minutos se calmó y, sin volverse, preguntó: «Entonces, ¿qué te pasó al final?» Si te refieres a ayer, caí de temerario, me golpeé la cabeza y perdí el conocimiento. ¿Te golpeaste fuerte? No mucho, solo un rasguño o dos. Eso no suena como temerario. Valentino negó con la cabeza. Se llama así por una razón. No le teme a la gente ni a los animales. Solo algo anómalo puede asustarlo. ¿Encontraste algo inusual? Los turistas dijeron que era una especie de... slip o chasquido. Ya no recuerdo, un anillo brumoso en el sendero. ¿Slip? Valentino se volvió con preocupación por primera vez durante su conversación. Sí, exactamente, slip. ¿Estás familiarizado con eso? Bueno, por supuesto. Susurró casi el hombre. Es una especie de maldición. ¿Qué quieres decir? No importa, dijo Valentino un poco más alto. Pero ¿a quién más puedo contárselo sino a ti? Daniela se tensó porque había un tono amenazante en la voz del señor Alonso. Mi esposa Ana
Que en paz descanse, también se encontró con eso una vez. Hasta ahora nadie entiende de dónde viene ni por qué tiene tal impacto en una persona. Sleeve. Parece que todos saben sobre eso, pero no todos llegan a verlo, ni siquiera desde lejos. Y Dios no lo quiera. Pero mi esposa tenía suerte con todo lo anómalo, y esas esferas parecían adherirse a ella, y figuras negras deambulaban por los pasillos de esta casa después de ella. Ella era especial, nuestro talismán en cualquiera de nuestros viajes. Si ella estaba con nosotros, significaba que las cámaras y los dispositivos tenían que estar encendidos. Así fue hasta aquel fatídico encuentro con el Sleeve. Se enfermó, no habló durante 3 días y parecía no reconocer a nadie, ni siquiera a mí. La envié a la ciudad al hospital y resultó que estaba embarazada de 3 semanas. Logré ponerla de nuevo en pie, pero dio a luz prematuramente, con un resultado desastroso para ella. Valentino se quedó en silencio, perdiendo cada vez más sus características humanas. A los ojos de Daniela parecía desvanecerse. Podría haber sido un simple juego de luces y sombras, o algo estaba empezando a agitarse en la mente de la chica, pero la asustaba cada vez más. ¿Y la niña? Preguntó casi mecánicamente. ¿La niña? La niña sobrevivió. Era una niña. Después de la última frase, Daniela volvió en sí, sacudió la cabeza y su corazón latía acelerado. ¿Y qué le sucedió? ¿Dónde está ahora? Lo siento, Daniela, dijo Valentino inesperadamente. Estoy cansado, quiero volver a casa. Está bien, dijo la chica y plegó el cochecito. Su corazón seguía latiendo fuertemente. Un zumbido llenaba sus oídos y sus pensamientos se enredaban en su cabeza. Frente al establo, cuando Daniela estaba a punto de llamar a Ángel, Valentino habló de nuevo. Espera, llévate esto. Tomó una llave de su cuello y se la entregó a la chica. ¿Para qué es esto? Estoy cancelando los procedimientos de esta noche. Por favor, no me molestes hasta mañana. Y lo entenderás todo con la llave. Entonces lo comprenderás todo. Daniela se quedó en silencio y en ese momento Ángel salió del establo y se acercó a ellos para llevar a Valentino. Desconcertada, se sentó frente a la casa durante media hora más, sin ganas de entrar, y giró entre sus manos el extraño regalo de Valentino. ¿Qué podría significar? La respuesta estaba tan cerca, pero no quería aceptarla tal como era. Sería demasiado difícil de aceptar. Daniela decidió que pensaría en todo mañana. El día de hoy ya le había traído demasiadas preocupaciones y necesitaba olvidarlo todo al menos por esta noche, y eso fue lo que hizo. Por la mañana todo cambió drásticamente. Daniela se quedó dormida y si no fuera por los golpes en la puerta no habría podido despertar hasta tal vez la hora del almuerzo. Ángel estaba parado afuera de la puerta, mirando preocupado y haciendo gestos hacia la habitación del señor Alonso. No hacían falta explicaciones. Daniela entendió lo que había sucedido y ese pensamiento recorrió su cuerpo como una descarga eléctrica. Se vistió apresuradamente y corrió hacia Valentino, que yacía en su cama. Tranquilo, pálido e incluso con una ligera sonrisa. Ya no era una sombra. Sus rasgos faciales se habían agudizado y por primera vez Daniela podía verlos claramente y se sorprendió al darse cuenta de que Valentino se parecía a ella. O más bien, ella se parecía a él. Los mismos pómulos, la misma frente alta y la forma de los labios. Ahora no le quedaban dudas. Era la niña a quien señor Alonso había rechazado, considerándola responsable de la muerte de su esposa. ¿Era una coincidencia que la hubiera contratado para trabajar en esta finca? Poco probable, y la inesperada amnistía solo podía ser el resultado de sus esfuerzos y los esfuerzos del ahora fallecido abogado Crespo. Ángel comenzó a explicarle algo a Daniela con gestos. Entendió que iba a cabalgar al pueblo para llamar al médico y confirmar la muerte. Asintió en silencio. A solas en la habitación, Daniela rompió a llorar. Esto era lo que temía. Sabía que tenía que perdonar a su padre en ese mismo momento, pero no podía. ¿Por qué había invadido así su vida? ¿Se dio cuenta de su error? ¿Lo lamentó? Le daba pena a este hombre desafortunado. Ella misma probablemente no podría soportar tanto dolor y arrepentimiento. Pero hacía mucho que había aceptado su orfandad y ya lo había perdonado. Al menos no guardaba rencor contra él. Después de todo, su vida había sido relativamente buena antes de la colonia. ¿Por qué perturbarla ahora? Sin embargo, si no fuera por su padre, no sabía cuánto tiempo habría estado tras las rejas y qué tipo de persona se habría convertido después de ser liberada. Tal vez lo había imaginado todo en su mente.
Tal vez él no era su padre después de todo. ¿Por qué le dio la llave? Había asumido que encontraría documentos que confirmarían sus sospechas en la habitación secreta, pero ¿y si se trataba de algo más? ¿Pero qué? ¿Quién era ella para que Valentino le confiara su secreto solo a ella? Sus pensamientos se volvieron a confundir. Daniela saltó de su silla y corrió hacia esa habitación misteriosa para finalmente resolver todas sus dudas insoportables. Desbloqueando la puerta, entró y encendió la luz. La habitación resultó ser muy pequeña, con papel tapiz rosa y una suave alfombra blanca, a diferencia de cualquier otra habitación. ¡Dios mío! Era una habitación para niños. Sí, había una pequeña cuna en la esquina junto a la ventana fuertemente cubierta. En la cuna había juguetes de colores, una pequeña almohada y una manta bordada. Y justo debajo de la ventana había un escritorio lleno de papeles y fotografías en blanco y negro. Daniela se sentó en una silla y comenzó a examinar las imágenes. Mostraban a un joven Valentino, guapo, en forma y siempre alegre, y a su lado su esposa, también hermosa pero con un toque de tristeza en su sonrisa. Y aquí había una foto de una niña pequeña, de pie y agarrándose a los lados altos de la cuna, mirando sorprendida a la persona que tomaba la foto. ¿Podría ser ella Daniela? Las demás fotos ya no tenían a la niña. Encima de todos los papeles, aparentemente certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, documentos relacionados con la compra y construcción de la finca, había un sobre. Daniela lo abrió y sacó una hoja llena de escritura apresurada. Era una carta y comenzaba con una dirección hacia ella. Daniela, estas son mis últimas palabras para ti. Me disculpo porque todo resultó de esta manera. Entiendo que mi culpa hacia ti no merece perdón, pero aún así, debo pedirlo. Conociéndote un poco mejor, me doy cuenta de que te has convertido en una persona de buen corazón. Tal vez tu corazón todavía tenga compasión por un viejo tonto y cobarde, y eso te brinde algo de alivio, ya que entiendo la posición en la que te he puesto. Ahora esta es tu casa, y toda la vida que estaba destinada a suceder aquí todavía puede compensar lo que se ha perdido. Veo que te gusta aquí y tal vez de manera subconsciente, estos lugares te parezcan familiares. Cada árbol aquí te está dedicado, cada camino, cada arroyo. Conocen tu nombre porque solo a ellos pude contarles la historia de mi vida cuando aún podía moverme por el área por mi cuenta. En la mesa encontrarás todos los documentos necesarios. De Valerio, el oficial local, tomarás una copia del testamento que Rubén Crespo no tuvo tiempo de entregar en la oficina. Tienes derecho de disponer de toda la propiedad como mejor te parezca. Pero recuerda, estos lugares no solo me pertenecen a mí, sino también a tu madre, quien sin duda te hubiera amado más que nada en el mundo si no hubiera sido por lo que sucedió, lo cual no se puede deshacer ahora. Por favor, actúa sabiamente. Sin embargo, no me corresponde a mí enseñarte la sabiduría. Perdóname. No te preocupes por Gabriel. Recibió una parte del negocio y creo que este acuerdo le convendrá. Es un buen chico. Intenta ser amiga de él. En algunos asuntos puede ayudarte. Y también te pido que no te olvides de Ángel. Esta finca es su único hogar y no podrá vivir sin ella. Virginia puede mudarse a la casa si quiere. Ha soñado con eso durante mucho tiempo y lo ha pedido, pero no quise ensombrecer su juventud con mi inminente muerte. Pero ahora, cuando ya no estoy aquí, que esta casa se llene solo de alegría y luz. Te quiero, hija mía, aunque tal vez te resulte difícil creerlo. Esa es la verdad. Perdóname una vez más, y adiós, tu padre. Mucho ha cambiado desde el día en que Daniela se encontró por primera vez en la habitación secreta de su padre. Afortunadamente, ha cambiado para mejor, algo que hubiera sido difícil de creer hace 3 años. Daniela no pudo aferrarse a su resentimiento hacia su padre por mucho tiempo. Tal vez durante 1 mes o 2 caminó con el ceño fruncido, convencida de que definitivamente vendería la finca y regresaría a la ciudad, a su vida familiar. Pero las personas que ahora la rodeaban necesitaban tanto la finca como un buen propietario. No le dijeron nada a Daniela, pero eso se percibía en el ambiente, y su corazón comenzó a doler al pensar en dejar a estas personas atrás. Además, apareció un nuevo grupo en la finca, los mismos turistas que la acogieron en aquella fatídica noche en la que todo salió mal. Daniela descubrió viejos documentos del proyecto en la casa, que preveían la construcción de 3 casas de huéspedes adicionales en la propiedad, además de la que habitaba Gabriel. Valentino y Ana planeaban crear todo un campamento de ufología aquí, completo con toda la infraestructura necesaria.
Peter, a quien Daniela conoció esa noche como la primera persona, al ver los documentos, se entusiasmó con esta gran idea y la convenció de considerar seriamente revivir este proyecto bastante prometedor, especialmente porque una vez fue el sueño de su madre. Su padre, presumiblemente, simplemente se dejó llevar, gradualmente desilusionado con todas estas cosas de anomalías. Además, sus padres estaban enterrados aquí. El señor Alonso fue enterrado junto a Ana. Ella tenía que quedarse. La cantidad de dinero que recibió del testamento, además de la finca en sí, era más que suficiente para la construcción y una vida sin preocupaciones durante al menos otros 10 años, y Daniela tomó una decisión. Después de 6 meses, el trabajo estaba en pleno apogeo, y para el otoño toda la finca se había transformado hasta el punto de ser irreconocible. Gabriel también deseaba invertir en tal empresa, tanto en solidaridad con Daniela como por las perspectivas que surgían en el horizonte, ya que el flujo de turistas aumentó significativamente y el propio pueblo comenzó a cobrar vida poco a poco. Surgieron nuevas oportunidades laborales y la gente parecía animada, sintiendo un sentido de propósito. En medio de todo este ajetreo alegre, Daniela no pudo alegrarse por completo de que su caso de drogas finalmente se resolviera, como le informó el oficial Valerio. El señor Montero no pudo escapar esta vez y fue condenado. Los establos también fueron renovados y además de Temerario, ahora había 3 caballos más y un potro viviendo allí. Temerario se hizo amigo de Romance, una joven yegua, y también parecía rejuvenecido. Ángel cuidaba de él con aún más diligencia. Nadie montaba a Temerario. El leal y dedicado caballo estaba oficialmente en un retiro honorario. Se le permitía vagar libremente por sus senderos favoritos o acompañar a Romance cuando paseaba a alguien por la zona. Daniela misma floreció, agradeciendo al destino por llevarla a esta finca, sin la cual ya no podía imaginar su vida. Virginia también se mudó a la casa. Su carga de trabajo se volvió abrumadora y necesitó incluso 2 asistentes. Después de todo, Daniela se casó recientemente con Peter y estaba embarazada de gemelos. En general, prevalecía una atmósfera de amor, creatividad y esperanza en lo mejor. Parecía que esta felicidad nunca terminaría.